También contamos con Antonio Balseras, amigo personal de mi padre también, y que bueno, pues ha elaborado la reseña del libro y ha venido también a hacer un pequeño comentario del libro también, ¿no? Y luego también, bueno, pues aquí tenemos a Gregorio, que es mi abuelo, que bueno, pues en su vida está basado en uno de los personajes, también en Florencio, que bueno, pues ya falleció y no ha podido estar hoy aquí, pero bueno, también es un bonito homenaje, ¿no? Este libro y una forma de, bueno, pues también conservar la memoria y la historia de la familia de la que todos formamos parte, ¿no? Bueno, pues doy paso a Antonio Balseras y pues vamos a ver. Se oye. Sí. Buenas tardes. ¿Se oye por ahí? ¿Se oye? ¿Sí? Vale, buenas tardes. Un saludo a todos ustedes. Encantado de tenerlos aquí en este sitio tan bonito y tan clásico de Madrid, y tan rancio y con tantos recuerdos y tantas vivencias. Bueno, los que ya tenemos unos ciertos años y hemos vivido mucho en Madrid, para nosotros el comercial sigue siendo un centro de referencia y a mí me parece muy agradable pues establecer esta comunicación en este sitio. Quisiera mandar un saludo, como no, a la persona que está aquí presente, que es uno de los auténticos protagonistas del libro, ¿no? Don Gregorio, al que mando un saludo y luego tendré ocasión de comentar alguna cosa más. Sé que está un poco nervioso, así que se tranquilice porque va a ser todo muy, creo que un homenaje muy sencillo. Bueno, cuando Mario me encargó muy generosamente la redacción de la contraportada del libro y que le dedicara unas líneas de comentario, una pequeña reseña, pues lógicamente enseguida se me vino a la mente, como pienso yo que ocurrirá con cualquier persona que lea esta novela, y que es lo que acaba de citarse ahí en este pequeño documental, la idea de díptico, ¿no? La idea de contraponer dos realidades que sabemos se contrapusieron tan trágicamente durante nuestra guerra civil. Aunque esta novela no es únicamente de la guerra civil, es también un poquito de la pre y de la post, ¿no? La pre con ese acontecimiento también tan violento y tan trágico de la Revolución de Octubre de 1934, y luego los episodios de posguerra, de la represión cuando ya se había terminado la guerra civil. Por tanto, es un poquito más larga que en extensión que la guerra civil. Pero efectivamente lo que trata es de contraponer dos mundos, dos personas, dos realidades, o aquello que Machado decía, dos Españas, una de las cuales te va a helar el corazón, ¿no? Con un verso magistral, con todas esas dos, ¿no? Entonces eso es un poco la idea que se viene, ¿no? Pero también tiene aquella resonancia de la literatura, de la contraposición de dos caracteres, de dos mundos, que viene también de los clásicos, ¿no? Como por ejemplo aquellas vidas paralelas de Plutarco, donde comparaba dos figuras del clasicismo para ver un poco lo que nosotros exprofesores decíamos a veces a los alumnos, ¿no? Compara similitudes y diferencias, porque cuando una cosa se compara con su contrario, con su opuesto, aparece más como es ella, ¿no? Y más auténtica, ¿no? O también cuando se advierten similitudes, se parece a esto o se distingue de esto, ¿no? Y también a veces cuando se produce como una cierta contradicción entre esos dos mundos. Por ejemplo, en esta novela resulta, y yo intenté destacarlo al principio, un poco contradictorio que el programa que se planteaba, por ejemplo, en la República y en uno de los bandos que representaba al republicano, que en teoría era más ilustrado, sí, más
progresista, diríamos, entre comillas, en términos de ahora, ¿no? Pues no parece entusiasmar mucho a ese personaje que es representante de un mundo más atrasado, más rural, más conservador, ¿no? Y no tiene ninguna duda este personaje de Lorenzo Barra-Floren en, desde el principio, seguir la línea que le indica su tradición, sus creencias religiosas, su mundo atrasado, pobre, pero que él no ve ninguna mejora en escoger el otro bando, ¿no? Esto tampoco es una novedad en la historia, la verdad. Tampoco es una novedad. Los revolucionarios franceses ya tuvieron problemas con aquella revolución que tuvieron de los campesinos en la Vendée, ¿no? Un fenómeno que se conoce en la historia como el nombre de vendéismo, ¿no? En la revolución rusa también hubo muchas veces este problema, ¿no? Los rusos rojos y los rusos blancos. Por ejemplo, la famosa sublevación de Kronstadt de los años 20, entre la guerra civil entre rusos y blancos, también se vio que blancos que en teoría deberían tener una mejora revolucionaria en los rojos, pues no lo veían tan claro, ¿no? Bueno, la historia tiene estas contradicciones y la vida tiene estas contradicciones, y lo que hace esta novela, por ejemplo, pues es hacernos un poco reflexionar sobre esto, además, ¿no? Bueno, no quisiera tocar más este punto porque aparece muy claro y muy bonito en la novela, muy claro y muy bien dibujado, sin que el autor para nada tome parte en el asunto, ¿no? Lo deja, lo manifiesta con una cierta naturalidad, muy sana, me parece. Ya cada lector es mayorcito para tomar sus propias conclusiones sobre el asunto. Y otra cosa que quisiera destacar, otro rasgo que quisiera destacar de esta novela, es que, como muchas otras novelas también clásicas, pues trata un poco lo que podríamos llamar la teoría del héroe, ¿no? Es una novela de héroes, porque son dos héroes, son dos héroes. Y tienen rasgos de heroísmo auténtico. Algunas veces, pues, como bien se describe desde el principio, pues con la toma de una posición de una manera un tanto inconsciente, o cuando Lorenzo quería recuperar también una caja de municiones con un amigo de su pueblo, y se juega la vida, ¿no? De una manera un tanto sorprendente, ¿no? Para los resultados que obtiene. Y el otro personaje también es un héroe, por lo que vamos a decir ahora, pues Gregorio Barra Luis, ¿no? Que sale en la novela también. Quisiera para eso evocar dos pequeñas escenas que cuenta la novela. Cuando Lorenzo, que es el personaje que está en el bando, diríamos, nacional, vuelve de la Revolución de Octubre del año 34 de Barcelona y llega a su pueblo, un humilde pueblo de Soria, salen a recibirle sus paisanos del pueblo en caballos, al vado del Duero, que dice Mario, y evoco aquel sitio, diríamos, donde algunas veces nos hemos bañado o algo parecido, muy cercano a Canredondo, algún sitio de aquellos. Van con sus cabalgaduras, le hacen montar en el caballo y lo llevan como si fuera un general romano de aquellos del triunfo, y que tiene que pasar por el Arco de Triunfo, y que entraban en Roma. No entra en Roma, entra en Canredondo, que es un pueblo pequeñito de Soria, muy humilde, pero es una imagen muy bonita. A mí me pareció muy bonita desde la que leí. Y luego dice que durante varios días celebran en la plaza del pueblo la llegada de su héroe, ¿no? Imagino que para una persona que de un mundo tan limitado, el heroísmo ante su pueblo, ante su pequeño pueblo, pues era algo grandioso. Y en la novela a mí me pareció una imagen espectacular, viéndolo entrar a caballo en su propio pueblo y toreado por sus paisanos. Y la otra escena heroica, porque es auténticamente heroica, es la de aquí don Gregorio, diríamos, Barra Luis, cuando después de una terrible represión, porque verdaderamente las escenas que narran la represión después de la guerra civil, en este caso es el republicano masacrado, ¿no? Diríamos, moralmente y hasta casi físicamente, porque está en grave peligro de su vida, pues consigue rehacer su vida en la Nueva España. Después de muchos esfuerzos consigue aprobar una especie de oposiciones que le dan ya
un resultado definitivo para toda su vida, sabemos lo que podría resultar en esos momentos adquirir ya un estatus después de lo que ha pasado al de Caín, ¿no? En otros momentos anteriores. Podemos suponer lo que representaba el acceder a un puesto de trabajo seguro ya para toda la vida y bien remunerado, ¿no? Con sus méritos, por supuesto, pero también después de haber pasado una oposición. Pero cuando llega el momento de que le den la plaza, le pasan los principios del movimiento para que los jure, porque es condición, como sabíamos, necesaria para adquirir el puesto de trabajo. Y entonces el personaje se niega en redondo a jurar eso, por principios morales y ante su conciencia. Es maravilloso porque es el héroe ante sí mismo. Nadie le está viendo en ese momento. Incluso el presidente del tribunal está con una especie de perplejidad, no puede entenderlo, no puede entender que tenga esa posición. Por tanto, incluso se queda solo ante sí mismo y ante su propia conciencia. Y el lector, lógicamente, participa de esa conciencia en ese momento, ¿no? Es muy bonito, muy emocionante, porque, bueno, el otro, al fin y al cabo, tuvo el coro de su pueblo para que le aprobara, para que le apoyara. Pero él solamente tiene sus propios principios. Es el héroe solitario en grado sumo, que hemos visto tanto en las novelas e incluso en las películas, ¿no? Y resulta, a mi entender, maravilloso. Cuando después lo celebra incluso con un amigo que se apunta de una manera también así un poco como inconsciente y dice, ¿cómo vamos a celebrar esto? Pues vamos a ir a tomar unos vinos, ¿no? Y este acto tan trivial, tan cotidiano, pues cierra esa escena que a mí me parece muy emocionante y auténticamente heroica. Por eso digo que esta es una novela también, una novela de héroes, y estos dos personajes son dos héroes. Y sabemos que la novela, desde sus comienzos, cuando dijo Homero aquello de al escribir la Ilíada, canta o musa la cólera de Aquiles, o después no digamos la Odisea, que es una novela de héroe, o el mismo Quijote, que es un personaje visible para muchísima gente, pero es un héroe para el lector que lo está leyendo porque conoce su grandeza moral. Pues en este caso también repetimos esa misma percepción Bueno, no quisiera alargarme mucho más, aparte de eso, de esos dos detalles que son muy significativos de lo que es la novela, hablar un poquito de su forma únicamente. Es una novela que respira autenticidad por todas partes, ¿no? Yo creo que es su gran valor. Es una novela muy auténtica, es una obra muy auténtica, porque tiene un buen material, tiene muy buen material, y Mario ha sabido no ensimismarse, o sea, no mostrarnos su propio ensimismamiento en la novela, sino simplemente dedicarse a explotar ese material y a ofrecerlo al lector. Y esto a mí me parece un gran valor, porque generalmente en las primeras novelas especialmente los autores tienden mucho a ensimismarse. Es como si tuvieran ahí una carga de muchos años esperando a soltarla, y parece como que nos quieren soltar su rollo, ¿no? Y se nota muchas veces en la primera novela, por eso a veces los sabios dicen que hay que esperar siempre a las segundas y las terceras novelas para que sean las mejores. No siempre ocurre eso, pero a veces ocurre cuando el autor efectivamente tiene demasiada tendencia al ensimismamiento y a contarnos demasiadas cosas de sí mismo que no suelen ser demasiado interesantes. Son interesantes para el que escribe, pero no para el que lee. Entonces, Mario se ha descargado un poco de ese peso, ha tenido la inteligencia de descargarse de ese peso, y se ha dedicado simplemente a contar el material del que posee y que ha tenido la suerte, la enorme suerte de que se lo ha proporcionado a su familia. Y a través de muchas horas de relatos y de confianza, pues ha conseguido reconstruir esas vidas de una manera muy objetiva, muy sencilla y muy amena. Así que espero que os guste a todos mucho esta novela, porque vale la pena.
eso blanco que cae. De limón, debería ser. De limón, veremos. Bueno, Antonio, muchas gracias por tus palabras, sabias palabras. Y bueno, ahora sí que me gustaría hacerle unas... ¿Sí? Sí que me gustaría hacerle unas preguntas a mi padre, bueno, para que nos pudiera contar un poco cómo ha sido el proceso de creación del libro. No se cansaría, ¿no? ¿Sí? Acércate un poquito más. ¿Sí? ¿Así mejor? Vale, para que nos cuente un poco cómo ha sido el proceso de creación y luego, si os parece, abrimos un poco de preguntas para que todos aquellos que queráis bueno, pues, plantear algo podáis hacerlo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Sí me gustaría saber en qué momento y por qué motivo se te ocurre hacer la novela. Vamos a ver, escribir una novela es algo que yo tenía en mente desde hace bastantes años y ahora que he tenido más tiempo pues he podido realizar. El caso concreto de escribir este libro se me ocurrió hace unos años en una ocasión en que Gregorio, aquí presente, y mi padre Florencio nos vinieron a visitar allí a Arganda y nos fuimos a dar un paseo por el Pinar del Carrascal. Y en un momento dado, pues ellos dos se adelantaron y se cogieron de la mano, se cogieron del brazo para ir caminando por aquel camino pedregoso. Aquella escena tan tierna, la verdad es que me trajo a la mente cómo dos personas de procedencia y de pensamiento tan distintos eran capaces de crear una auténtica amistad por encima pues, de ideologías y de vivencias. Muy bien. Y ahora nos puedes hablar un poquito de cómo fue este proceso creativo y qué ventajas y qué inconvenientes has tenido a la hora de escribir el libro. Bueno, pues lo primero que hice fue recoger datos de los dos protagonistas y después pues fui haciéndoles algunas entrevistas informales y con todo ello pues me lancé a adentrarme en esta aventura literaria. Este proceso fue duro y largo porque primero tenía que ver qué historia contar, después también los personajes, las circunstancias, los entornos y también la documentación. En algunos casos pues he tenido que buscar bastante documentación, sobre todo cuando se trataba de hechos más o menos históricos, como podréis comprobar en el libro, algunos de ellos de rabiosa actualidad. Pero una vez que ya la historia está en marcha, la verdad es que los personajes parecen adquirir vida propia. Entonces ya no les controlas tú, sino que son un poco ellos los que te van marcando el camino a seguir. Yo tuve la gran suerte de contar pues, con los dos protagonistas que me fueron dando sus vivencias. Y en esta novela hay un poco de todo. Hay hechos y personajes reales, hay hechos y personajes ficticios, pura ficción y también documentación de hechos históricos. Pero es un trabajo bastante duro y largo, que en fin, también somos fruto pues, de muchos borradores, correcciones, parones. Incluso el año pasado recuerdo que tuve que hacer un parón de varios meses porque necesitaba que la novela reposase. Pero en fin, todo eso al final se va superando y bueno, pues el fruto está aquí. Espero que seáis vosotros los primeros que me digáis y contéis cuál es el resultado. Hay una parte que a mí personalmente me gusta mucho, son los diálogos, ¿no? Cómo tratas los diálogos y cómo los conformas.
sí que me gustaría saber si te resulta más difícil hacer los diálogos o más fácil, la parte como más adaptada o más descriptiva. Bueno, la verdad es que los diálogos salían un poco por la necesidad. Cuando yo veía que un párrafo descriptivo se alargaba demasiado, introducía un diálogo un poco pues para romper la monotonía y también para darle al relato agilidad y frescura. En concreto, algunos diálogos me salían bastante espontáneamente, porque como dije antes, los personajes, una vez que está en marcha la historia, pues te van pidiendo un poco en determinadas circunstancias qué es lo que van a decir y tal, pero fundamentalmente era eso, buscar que no fuese monótono y espero y deseo que lo recibáis vosotros. Vale. Pues ahora, si os parece, tenemos un micro por ahí para hacer un turno de preguntas. Si alguien se anima, podemos hablar del otro micro, ¿puede ser? ¿Vale? Bueno, sí, lo vamos pasando, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, una curiosidad, Chan, 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 chan. O sea, sé que me tengo que levantar para sacar a tu padre. Que me tengo que levantar para sacar a su padre. A ver, quita. A ver, tenemos una pregunta por ahí. Bueno, aquí quería presentaros un poco, deciros un poco estas fotos que tenemos aquí. De la derecha, de vuestra derecha, es mi padre en el año 37, en plena guerra civil, y el otro es su amigo, el que aparece en la novela, Germán, que traía Senado Luciano. Aquí otra foto de mi padre. La vestimenta incluso podréis reconocer algo que sale en la novela. La siguiente. Bien, y aquí tenemos a Gregorio y a Julita, también en el año 37, recién novios, escenas que describo también en la novela, y espero que aprobéis un poco el romanticismo que hay en ellas. Bueno, aquí pues las mismas fotografías con la portada. La del abuelo, Bien. Siguiente. Bueno, y aquí está la foto de Florencio, mi Espera. padre. Nota. Ahora. Ya está. Que reconoceréis la mayoría. Como sabéis, murió hace unos años y desde luego le hubiese encantado haber podido asistir a esta reunión. Y en definitiva es un poco homenaje a él y también a Gregorio, que son los auténticos protagonistas de esta novela y los inspiradores que me han llevado a escribirla. Muchas gracias a todos. Ahora sí, empezamos con las preguntas. Hola. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que estáis contando. Quería preguntar, entiendo por lo que habéis contado que la novela es un poco la relación o la historia de la relación entre estas dos personas que vienen de bandos tan diferentes, ¿no? ¿Estas dos personas se ven abocadas a participar en la guerra porque son sometidas o empujadas desde atrás, o quieren participar activamente o se, digamos, están vinculadas a partidos políticos o a movimientos políticos? Bueno, a ver, ¿se me oye? Bueno, vamos a ver. Esa es una parte, tampoco quiero que veáis que toda la novela se basa en la guerra civil y tal.
he querido previamente situar a cada uno de los personajes desde su infancia, desde su primera juventud, para ver un poco, lo que decía Antonio, los orígenes distintos, tan distintos de cada uno de ellos, y después, efectivamente, la guerra civil lo sitúa curiosamente en el caso de mi padre, de Lorenzo, en la novela. Fue muy curioso porque hizo la mili con la República, le tocó vivir los sucesos de Barcelona, cuando Companys declara la independencia catalana, y por otra parte, a los pocos años, cuando surge la guerra civil, pues Soria queda en el bando nacional y no es que los coja ahí, la toca ahí. Por otra parte, Gregorios, sin embargo, sí que tenía una ideología más, era más consciente de su ideología, pertenecía a un partido político, pero por otra parte tampoco disparó un tiro durante la guerra, sino que estuvo en otros elementos, en otros sectores. Y bueno, pues un poco lo que quiero ver, reflejar en esta novela es cómo dos personas de procedencia muy distintas y de ideologías también muy distintas, al final, tampoco quiero desvelar mucho, pues no voy a decir cuándo ni cómo, y esa es un poco la idea fundamental de la novela. Cómo dos personas de mentalidad distinta o de ideología distinta pueden realmente convertir en una verdadera amistad. ¿Preguntarme alguna cosa más? ¿Alguna pregunta por ahí? Ah, bueno. Yo he leído la novela, me ha encantado. Me ha costado poquísimo leerla, cosa que me cuesta muchísimo leer mucho más la literatura actual, que hay veces que la 10ª página ya la tengo que dejar. Y la he leído de un tirón. Y me gustaría preguntarte que cuándo vas a hacer la segunda parte. Bueno, la verdad es que dicen que en cuanto acabas una novela tienes ya que empezar. Tengo alguna idea, no prometo nada porque la verdad es que es un trabajo más duro de lo que parece. O sea, enfrentarte a una página en blanco es bastante duro. Tienes que empezar primero a documentarte, a adquirir qué es lo que quieres decir. Y en fin, no sé, no pongo tampoco plazos, pero sí, puede ser. Hombre, la ventaja que tengo yo ahora, como jubilado que soy, es que tengo bastante tiempo y, bueno, pues sí que estoy en ello. O sea que por dentro de unos años pues nos volvemos a ver, o en fin, ya ves. Espero que no sea unos años, que sea... Sí, la zona, la posguerra, la zona de los maquis y todo eso, pues me gustaría que lo ampliaras un poquito más. Ya, bueno, realmente hay... Y luego cuando fueron a Alicante, a Granada, o sea, como Esa es la segunda parte. iba cambiando de sitio. Ya. Bueno, vamos a ver, yo tampoco he querido hacer... Esto no es una biografía de los dos personajes, es una novela, si queréis, biográfica, pero novela. Es decir, como he dicho antes, hay hechos y personajes reales, pero también hay hechos y personajes ficticios y hay cosas totalmente de ficción, inventado. Entonces, bueno, pues hay pasajes, efectivamente, me pregunta una hermana que no recojo todos los pasajes de la vida de nuestro padre, de Florencio. He ido un poco pues a lo más fundamental, a lo que me ha parecido a mí más destacable, un poco con la idea eso de que os he dicho antes, procedencias distintas y cómo convergen en una amistad. Pero la posguerra es muy interesante también, ¿no? La guerra. Sí, bueno, pero eso sería a lo mejor tema de otra novela. Ahora me procedo.
ya quiero darte las gracias. Me he quedado mucho felicidad de la novela, ¿no? Ha sido muy emocionante y ver además tu carrera que está empezando, me ha parecido muy interesante y muy importante. Me he quedado muy sorprendida, pero para muy bien. Así que desde aquí te mando un aplauso muy fuerte. Vale, muchas gracias. Una pregunta, Miguel. Cuando has dicho antes que hay... Mario. Ah, Mario. Es que Miguel es el apellido, sí. María. Cuando has comentado antes que a la hora de documentarte has encontrado hechos que están de rabiosa actualidad, ¿estás pensando en la deriva secesionista en Cataluña o en qué estás pensando? No quiero descubrir mucho, porque la mayoría de la gente no ha leído la novela, pero bueno, Yo tampoco, ¿eh? por ahí van. Simplemente pensaba en eso, no sé. Por ahí van los tiros, sí. Por ahí van los tiros, ¿no? La documentación que tienes recogida es en escrito. ¿Tienes documentación grabada? Vamos a ver, como dije antes, fui haciéndoles preguntas tanto a mis padres como a Gregorio. Les hice algunas entrevistas informales, algunas las grabé, obviamente, y con todo ello pues empecé la novela. Donde más quizá me costó fue en los hechos reales de la guerra civil, que ahí lógicamente no puedes decir cualquier cosa, tienes que atenerte pues a los momentos exactos, algunos personajes incluso son reales, entonces ahí no me puedo inventar, me he tenido que documentar bastante en qué generales iban, sobre todo en el capítulo que ya veréis, que es quizá el de uno que se llama Las 1000 batallas. Ahí me he tenido que documentar bastante porque son batallas reales en donde no me podía yo inventar las cosas, sino que tenía que escribir un poco sobre lo que sucedió. Otra cosa, me hubiera gustado que hubieras hecho algunas fotos de la Sierra de Alcubierre que estabas tú allí. Falta de hospital y todo eso. Sí, pero que vamos, en una novela aparte que yo no he querido tampoco introducir fotografías dentro de la novela, he creído que era mejor solo texto y entonces sí, podría haber introducido muchas cosas, pero vamos, no lo he visto conveniente y simplemente pues hemos utilizado estas un poco como reclamo y recuerdo. Una cosa, sobre todo, queremos agradecerte, los que hemos leído el libro hasta ahora, que no sean esos tochos que ahora ven las librerías, es que hasta para leerlo en la cama casi te duele el estómago. Entonces, es muy verdad que además lo bien escrito, cuanto breve, es mejor. Pasaba como en el siglo XIX que los grandes autores del XIX nuestros no eran unos tochos enormes y en cambio tenían mucho contenido y lo breve, si es bueno, todavía es más bueno. Sí, la verdad es que una de mis preocupaciones desde un principio era que el relato se volviese, no fuese lo suficientemente atractivo para el lector y se convirtiese un poco en una pesadez. Entonces esto sí que con algunas personas, entre ellas Antonio, que me fue un poco orientando, era mi pretensión primera, que fuese atractivo y que no fuese pesado para el lector. Y, en fin, por los comentarios que me han ido llegando, creo que se ha conseguido bastante bien. Entonces, bueno, efectivamente, yo también estoy de acuerdo que en algunas novelas de estas modernas, que de 800 páginas y tal, al final es un poco repetición de las mismas historias con otros personajes. Entonces eso es lo que he intentado evitar, ir un poquito al grano, a lo esencial de la idea que yo tenía y que
fuese lo más atractivo para el lector. Bueno, sí. A mí me ha parecido muy interesante la idea de que hayas juntado a dos personas que están en diferentes bandos de la guerra civil, se hayan encontrado sus historias. Y cómo ves en la situación actual gente que no ha vivido la guerra civil esté en la situación política tan enconada, por ejemplo, ¿no? Me parece muy bien que se haya encontrado una novela en la que se junten dos personas que han sido enemigos, ¿no? Y sin embargo que se pueden reencontrar, ¿no? Pero ¿qué opinas tú de la situación actual? ¿Cómo ves que haya ese encontramiento tan importante entre gente que no ha vivido la guerra? Sí, precisamente cuando contaba yo cómo se me ocurrió la idea de esta novela, te decía yo, al ver la escena aquella de mi padre y Gregorio, yo creo que efectivamente es un ejemplo para todas las generaciones sucesivas, es decir, cómo por encima de las ideologías y de las procedencias y de los pensamientos de cada uno puede haber una convivencia pacífica, que es lo que yo creo que España ha adolecido bastante en casi toda su historia. Entonces, el respeto, yo creo que lo fundamental es respetar mutuamente al que piensa distinto que tú o que procede de una clase distinta a la tuya, y eso yo creo que es lo más, en fin, un poco el homenaje que yo quería con esta novela era plasmar eso. Dos personas muy distintas, cómo son capaces de hacerse verdaderos amigos, a pesar de que no piensen lo mismo, y esa es un poco la idea fundamental. Y en la actualidad pues tampoco me quiero yo meter en muchos canales. Es todo un ejemplo, ¿eh? Yo creo que deberíamos aprender bastante de las generaciones estas anteriores, porque es todo un ejemplo de cómo se puede convivir aun pensando distinto. Bueno, yo creo que tampoco quiero alargarme. No, es que está muy cansado hoy no quiere hacer. Vale, pues yo creo que ya no nos vamos a meter mal. Yo quiero decirte una cosa. Bueno, perdón. Pues yo quiero darte las gracias, como hija de Gregorio que soy, y de todos mis hermanos que están aquí presentes, por haber podido plasmar no solo la vida de tu padre en aquella época y posterior, también la de él, que fue muy intensa y muy dura, que todos la conocemos perfectamente los que somos muy cercanos a él. Y sobre todo quiero pedir un aplauso para mi padre, que gracias a Dios vive aquí. Efectivamente. Quiero agradecerle sinceramente el esfuerzo que ha hecho Gregorio con sus 98 años de querer asistir hoy aquí y, en fin, espero que vivas mucho más y que te agradecemos este ejemplo que nos has dado a todos. Sí, bueno, volvemos a deciros que muchísimas gracias por venir a todos. Me sumo a lo que acaba de decir mi padre. Te doy las gracias, abuelito, porque nos has dado siempre un ejemplo de lucha, de fuerza, y también le doy las gracias a mi padre por escribir efectivamente este libro y también por habernos siempre inculcado el amor a la lectura, ¿no? Por haberme enseñado a escribir y a leer, y bueno, pues de esta forma también se ve que, bueno, pues que nunca es tarde para escribir un libro y para recuperar esa memoria que nunca se debe de quedar perdida, porque la memoria, como he dicho antes, somos nosotros y tu historia también es la nuestra. Así que muchas gracias. Vamos a estar ahí
Y luego mi padre va a estar aquí por si alguno, una vez que tenga el libro, queréis que se lo dedique o que os lo firme, ¿vale? Los que queráis, os pasáis por ahí, y los que no, pues nos tomamos un café. Gracias.